Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están esta mañana? Nosotros, la familia Moncayo, nos sentimos felices de poderles decir bienvenidos a la Iglesia de Cristo. Queremos compartirles una escritura que está aquí en Efesios 1, 3 al 4 y dice: cada vez que me acuerdo de ustedes doy gracias a mi Dios, y cuando oro siempre pido con alegría por todos ustedes. Y realmente ahorita nos sentimos así. O sea, nos acordamos y empezamos a compartir mi esposa y yo y decimos, híjoles, ya se acerca el tiempo donde vamos a poder estar todos juntos. Entonces queremos decirle como familia, queremos decirles, sean todos bienvenidos. Y gracias por estar aquí. Dejes ir, me entrego de nuevo a ti para escuchar tu amigo. Te anhelo a ti, solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Ayúdame a encontrar el camino a ti. Yo quiero estar, Señor, contigo siempre. Ayúdame, dime que estás allí. Atráeme hacia ti. Dejes ir, me entrego de nuevo a ti para escuchar tu amigo. Te anhelo a ti, solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Ayúdame a encontrar el camino a ti. Yo quiero estar, Señor, contigo siempre. Ayúdame, dime que estás allí. Yo quiero estar, Señor, contigo siempre. Ayúdame, dime que estás allí. Dime que estás allí. Dime que estás allí.
mando y con trompeta de Dios. En los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantará el Señor. Y en una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantará el Señor. Y en una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria, y en una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Listo, muy buenos días hermanos, ya estamos listos para iniciar, vamos a escuchar el mensaje, vamos a ver el mensaje y quiero darles nuevamente la bienvenida a todos. Los Moncayo ya nos recibían hace un momento con una muy grata bienvenida y vamos a ver el día de hoy el tema que es el trono de la gracia. Cuando pensamos en el trono de la gracia, pensamos precisamente en un lugar que pudiera estar distante, que pudiera estar lejano, que pudiera estar fuera de nuestro alcance, pero es todo lo contrario. Realmente es algo que hoy espero y confío mucho en Dios que pueda mostrarse a nosotros la oportunidad de poder conocer más profundamente de este maravilloso tema. La gracia pues es un regalo, la gracia es algo sublime que Dios nos da y que la mayoría de nosotros no sabemos a ciencia cierta o a cabalidad qué impacto tan trascendente tiene, pero es de suma relevancia estar profundizando cada vez más en este maravilloso tema de la gracia. Estamos tan inundados de este aspecto del día a día que eso nos impide a veces conocer o profundizar mucho más en el aspecto de la gracia. El dar, el recibir, el trabajar, el ganar. Y es por eso que nos perdemos a veces en este concepto de todo lo que conlleva lo que es la gracia. Sin embargo, solo la gracia tiene el poder de transformar vidas. Es decir, la gracia que Dios nos provee
el elemento tan maravilloso que Dios nos da por medio de su palabra. Solo la gracia tiene el poder de llevar libertad a los cautivos. Solo por gracia somos salvos. Pensar en lo que nuestro Señor hizo en la cruz es por gracia. Ninguno de nosotros merecíamos tal muestra de favor, pero Dios en su infinita gracia nos ha provisto de esta maravillosa oportunidad y bendición de gozar de la bondad de nuestro Dios. La manera de usar nuestro tiempo, ¿cómo está siendo hoy? La manera en donde perseguimos constantemente, la manera en la que más nos apasionamos identifica hacia lo que más afanados estamos. Por tal motivo, es muy importante que entendamos este maravilloso aspecto de la gracia. Vamos a ver una escritura. Vamos a ver una escritura que nos va a ayudar a identificar esto que estamos platicando. Les recuerdo el tema, el trono de la gracia. Y esta escritura, Hebreos 4, del versículo 14 al 16, mira lo que nos enseña. Por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos, porque, escuchemos bien esto, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Qué increíble lo que nos está mostrando Dios aquí. Que tengamos una actitud de acercarnos confiadamente, pero también dice, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más lo necesitamos. Mira, es muy valioso lo que estamos aquí leyendo. Es muy valioso. ¿Por qué? Porque en primera instancia debemos de identificar en el versículo 14 quién es el tema central. Y el tema central es nuestro sumo sacerdote. El tema central es Cristo nuestro Señor, ya que en Cristo nosotros tenemos algo que en nadie más encontraremos, ¿sí? Entonces el primer aspecto que veremos, aquel que es nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, esas 5 palabras que encontramos en el versículo 16, al trono de la gracia, tenemos que identificar cómo es posible que accesamos, que llegamos a ese maravilloso encuentro. Entonces, un trono que simboliza, un trono simboliza poder, autoridad, mientras que la gracia, ¿qué es lo que expresa? La gracia expresa simpatía, comprensión, regalo. Entonces, teniendo estos dos pensamientos, autoridad, poder, gracia, comprensión, se centra en Cristo, querido hermano. Se centra en Jesús, nuestro Señor. Nuestro Señor es un hombre de poder infinito. Vivió en este mundo haciendo gala de dicho poder. Ahora está sentado a la diestra de Dios. Y sabes, es muy valioso lo que aquí aprendemos, lo que aquí Dios nos da, lo que Dios nos regala. En Cristo nosotros tenemos acceso a ese Dios maravilloso. Y ¿sabes algo? Nuestro Señor nos dice por medio de la palabra, dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote. Mira, lo que vemos también en las Escrituras, por ejemplo, Mateo 28, 18, ¿qué es? Dice, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada
tanto en el cielo como en la tierra. Eso es lo que dice Jesús. Por eso nosotros debemos de ver a nuestro Señor tal y como es. Aquel que nos puede dar muchísimo más de lo que pedimos o pensamos. Entonces nuestro Señor es más que aquello que tal vez tengamos en un concepto, que tal vez tengamos en una idea. Para aquellos jóvenes, para aquellos hermanos que recientemente se han vuelto al Señor, necesitamos crecer en nuestra comprensión de quién es el Hijo de Dios. Dice la Escritura, tenemos un gran sumo sacerdote, de tal manera que nuestro Señor traspasa espacio, traspasa tiempo, traspasa esa comprensión que a veces nosotros la tenemos limitada. Dice la Escritura también, dice, un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. ¿Cómo es eso? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en si tú fueras encima de una nave espacial, saliendo de la atmósfera y atravesando o surcando los cielos, y tú te preguntas, ¿qué más sigue? ¿Qué más me voy a encontrar? Dice la Escritura que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Entonces nuestro Señor está en un lugar maravilloso, lugar que necesitamos tú y yo anhelar, lugar que necesitamos tú y yo desear. Si existiera hoy la posibilidad de que el hombre tuviera la tecnología para viajar a otros planetas más lejanos de nuestro sistema solar, cosa que hoy es imposible, todavía estarían en esos cielos físicos. Pero sin embargo, cuando aquí vemos la declaración de que nuestro Señor ha atravesado los cielos, es una declaración sumamente reveladora. ¿Por qué? Porque Cristo ha atravesado, ha traspasado las fronteras, el límite del espacio y del tiempo. Nuestro Señor no está contenido en algo físico. Nuestro Señor es eterno, nuestro Señor es omnipotente, omnipresente, y así lo presenta el autor de Hebreos. De tal manera que Él está fuera, Él está encima, Él está sobre todo. Eso lo debemos nosotros de valorar, queridos hermanos, de apreciar cuando nuestras oraciones están dirigidas a Dios y que lo pedimos en el nombre de Jesús. Eso tiene poder. Eso tiene poder. Entonces el escritor de Hebreos está dejando en claro que aunque el Señor Jesús ha pasado a un sitio de poder supremo, Él no está limitado en su habilidad, Él no está limitado en su poder, Él no está limitado en su obra, en su obrar, sino que Él está tremendamente inmerso en nuestras vidas. Nosotros no debemos pensar que nuestro Señor está lejano, que nuestro Señor está fuera de nuestras vidas, porque cuando vemos aquí en esta escritura, nos damos cuenta del alcance que tiene. Por eso repasemos bien lo que estamos leyendo, nuevamente leamos. Por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Queridos hermanos, en ningún momento debemos nosotros de minimizar lo que Cristo ha hecho. Lo que Cristo hizo en la cruz no debe de ser algo pequeño en nuestras vidas. Lo que Cristo sigue haciendo en nuestras vidas no es pequeño. Por eso es importante que veamos a quién nos estamos acercando. Y luego añade en el último párrafo de este versículo 14, aferrémonos. Debemos nosotros de tener esa actitud de aferrarnos como un niño pequeño que toma la mano de su papá, como un niño pequeño que toma la mano de su mamá y que busca afanosamente la seguridad de la misma. Nuestro Señor es alguien a quien nosotros debemos de buscar afianzar nuestra fortaleza, nuestra seguridad, nuestras angustias, nuestros clamores, nuestras necesidades deben de estar puestas en la mano del Señor. ¿Por qué? Porque Él ha pasado
lo mismo que nosotros, solamente que Él no pecó, solamente que Él no le falló a Dios. Él es nuestro gran campeón. Él es quien nos inspira, Él es quien nos motiva. ¿Alguna vez alguien te ha fallado? ¿Qué produce en tu corazón cuando alguien te falla, cuando alguien te lastima? Cuando alguien no cumple tus expectativas. En Cristo no es así. En Cristo todas las expectativas se cumplen. En Cristo cada aspecto que necesita nuestra vida se cumple. Por eso es muy necesario que hoy tengamos fija la mirada en el Señor, puesta la mirada en el Señor, porque cuando estamos atemorizados por una situación, porque cuando estamos siendo perseguidos en algún ámbito de nuestras vidas, porque cuando estamos inmersos en ansiedad o en alguna depresión o en alguna preocupación, tenemos que ver que nuestro Señor es quien nos inspira. Ni una sola vez cayó, querido hermano. Y dice la Escritura que acerquémonos a Él, aferrémonos a Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sumo sacerdote. Dice también algo importante en el versículo 15. Veamos el versículo 15 un poco más a detalle. Dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz. Estás ahí conmigo, ¿verdad? Dice, no tenemos un sumo sacerdote incapaz. ¿Incapaz de qué? Dice la Escritura, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hace un instante yo hacía referencia a que nuestro Señor experimentó en este mundo las mismas cosas que nosotros, solamente que jamás Él pecó. Es nuestro gran campeón, es nuestra gran referencia. Habitualmente tendemos a poner la mirada en las personas que nos inspiran, que nos motivan, que representan para nosotros algún modelo a seguir. Y en la juventud hoy por hoy existen muchos modelos que se presentan como esos modelos dignos a seguir e imitar. En algunas ocasiones esos modelos nos caen del pedestal en el que los llegamos a colocar. ¿Por qué? Porque nos enteramos de su estilo de vida, nos enteramos de la manera en la cual llevan las cosas que hacen, de tal forma que tomamos nosotros la decisión de seguir poniéndolos en un lugar privilegiado en nuestras vidas, ya sea porque son cantantes, son actores o tienen alguna profesión relevante. Pero eso es algo pasajero. Mañana o pasado podemos tener otra idea de esa persona en cuestión. Nosotros no debemos de ver a Cristo como alguien, como algo. Nosotros no debemos de ver a Cristo como una moda. Nosotros no debemos de ver a Cristo como un momento o una etapa en mi vida. Nosotros debemos de ver a Cristo como lo que es. ¿Cómo debemos de ver a Cristo? Volvemos a la Escritura. Dice, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Lo que aprendemos aquí es que el autor no trata de lo que Cristo es en sí, sino de lo que Él es o debe de ser para nosotros. Y nos debe de quedar claro que nuestro Señor no es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Yo me imagino a nuestro Señor constantemente pendiente de mí. Yo me imagino a mi Señor constantemente atento a mi vida, pendiente de mí. ¿Cuán grato es cuando alguien está pendiente de nuestra vida? ¿Te ha tocado que alguien está pendiente de tu vida? Toca tu puerta constantemente, está haciendo oraciones por ti, se preocupa por ti, busca la manera de agradarte, busca la manera de estar cercano a ti. Yo me imagino a nuestro Señor aún más todavía. Yo me imagino a nuestro Señor pendiente de cada área de mi vida, de tu vida. Entonces, nuestro Señor, con toda esa naturaleza de humanidad, vino a este mundo y experimentó los mismos sentimientos, los afectos, y ¿sabes? Se mantuvo firme hasta el final. Dice, nos acercamos a alguien, dice este versículo 15, que se compadece de nuestras debilidades, pero que también
fue tentado en todo de la misma manera que nosotros. ¿Te has puesto a pensar en eso? Fue tentado en todo. Tal vez tú dirás, ¿cómo es posible que el Señor haya sido tentado en esto que me avergüenza tanto? ¿Cómo es posible que el Señor haya sido tentado en esto otro que me apena tanto? O tal vez pudieras pensar, ¿cómo es posible que el Señor haya sido tentado en esto que yo mantengo oculto y que tal vez ya llevé a otro nivel en mi vida? Porque recordemos lo que dice Santiago, es que el camino del pecado empieza con la tentación y luego después a su completo desarrollo trae muerte. Nuestro Señor fue tentado, pero Él nunca cayó. Él nunca sucumbió. Él nunca pasó a ese otro nivel. Por eso es importante que hoy nosotros aprendamos. Qué gracia tan sublime es la que Dios nos ofrece. Qué maravilloso es el ser sumo sacerdote que se presentó a sí mismo, derramó su sangre por nosotros, por ti y por mí, y que se compadece de mis debilidades, y que se compadece de mis necesidades, de mis flaquezas, que es otra traducción también, debilidad, flaqueza. Y es bien importante que sepamos esto, porque ¿qué significan esas debilidades? ¿Qué significan esas flaquezas? Esta palabra puede significar algunos aspectos, como por ejemplo, necesidades de pobreza, necesidades también de alimento, necesidades también de hambre. Esa palabra debilidad o flaqueza puede connotar eso, pero aquí lo que estamos viendo particularmente es que incluye aquellos males extremos, aquellas sensaciones del alma, esas cosas que debilitan, como el miedo, el pesar, el temor a la muerte y otras cosas parecidas. A eso se está refiriendo la Escritura al decir debilidades o flaquezas. El Señor se compadece. Es muy importante, queridos hermanos, que nosotros tengamos una conciencia de nuestra relación con Dios, tengamos una conciencia de nuestra vida al lado de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros al pasar del tiempo, al pasar de los días, seguimos teniendo las mismas dificultades que cuando nos volvimos al Señor, entonces ya no son debilidades o flaquezas, entonces estamos en nuestra fe teniendo aspectos incompletos, o no hemos comprendido lo que Cristo ha hecho, o no hemos entendido el poder que tiene su palabra, o no estamos dependiendo de Dios en oración, o algo está pasando. Porque cuando el autor de Hebreos nos habla aquí que Él se compadece de nuestras debilidades porque el Señor fue tentado, está hablando de cosas muy serias. Y si nosotros somos tan débiles y caemos tan fácilmente en las cosas tan simples, ¿cómo será cuando enfrentemos miedos, cuando enfrentemos pesares, cuando enfrentemos temores? ¿Cómo será? Por eso, querido hermano, no debemos nosotros de estar tomando a la ligera nuestra relación con Dios. Debemos de ver a nuestro Señor Jesús como esa fuente inagotable de inspiración, como esa fuente que no escasea, como ese manantial que provee vida, como ese suculento manjar que diariamente necesita nuestro corazón. De tal manera que nuestras emociones, de tal manera que nuestros afectos, de tal manera que nuestros sentimientos estarán constantemente siendo abrazados por la palabra de Dios y estaremos siendo constantemente ayudados. Por eso cuando dice la Escritura, sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, y añade, aunque sin pecado. ¿Es posible vivir diariamente siendo victorioso? Querido hermano, claro que sí. Existen ejemplos increíbles muy cerca de ti, cerca de cada uno de nosotros. Tú mismo has sido un ejemplo de que se puede vivir alejado
de algún vicio, alejado de alguna adicción, alejado de algún carácter que te tenía preso, que te tenía presa, que constantemente caías, tal vez en ira, en cólera, que en cualquier momento explotabas. Dios tiene el poder para que cada uno de nosotros viva agradando al Señor en todo momento. Vamos a ver este segundo punto y último. El que está sentado en el trono de la gracia. Mira, algo que es increíble ver en las Escrituras, y mira lo que sigue aquí en el versículo 16. Leamos juntos, por favor. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¿Saben, hermanos? ¿Qué imagen viene a tu mente cuando decimos que Dios está sentado en su trono? ¿Qué imagen viene a tu mente? En mi caso, me imagino un trono enorme y me veo a mí mismo mirando desde lejos ese trono, sintiéndome pequeño. Y sabes, ver a Dios así, la idea de un Dios que está sentado en un trono distante, es algo que no se nos es difícil, no nos es complicado imaginar. Pero, ¿sabes qué? Por más grande que sea ese trono, por más majestuoso que sea ese trono, Dios no está lejos. Dios no está nada lejos. Dios es majestuoso, Dios es grande, Dios es bello. Dice la Escritura, acerquémonos confiadamente. Acerquémonos con confianza. En alguna ocasión vi como un pequeño perrito se acercaba confiadamente a una persona desconocida. Y esa persona se acercaba y le extendía la mano al cachorrito y el perrito se acercaba. Y poco a poco, por las palabras de la persona, el animalito se acercaba. Hasta que llegó un momento en que la persona tocaba su cabecita y el cachorrito lamía la mano de quien, en este caso, se acercó. Pensemos nosotros por un momento en cuánta confianza necesitamos para acercarnos al trono de la gracia. Nos enseña la Escritura que nos acerquemos confiadamente. Entonces, hay pasajes, hay escrituras que nos hablan de cuán grande y majestuoso es Dios que está en su trono. O sea, Dios es majestuoso y Dios es grande y Dios es increíble, pero también el llamado que nos hace la Escritura es acerquémonos con confianza, confiadamente acerquémonos. Por ejemplo, Isaías 6.1, ¿qué nos enseña la Escritura en Isaías 6.1? Dice, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Eso dice Isaías 6.1. Que vio al Señor excelso y sublime y estaba sentado en el trono. ¿Qué dice Apocalipsis 20, versículo 11? Si gustas anotarla, yo te la leo. Dice, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. ¿Qué es lo que nos enseña Juan, el autor del Apocalipsis? Dice que vio un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. O sea, no debemos de perder de vista lo majestuoso que es Dios. Porque la idea de lo que nos enseña aquí Hebreos 4:16, de que nos acerquemos confiadamente, es muy increíble. Pero no perdamos de vista a quién nos estamos acercando. Nosotros necesitamos desarrollar en nuestra vida temor, un temor reverente, un temor que nos lleva a los pies del Señor, un temor que nos capacita para volvernos más a su presencia,
Un temor que nos lleva a crear conciencia. Un temor que nos llena de conocimiento de la Biblia para no estar errados en el camino. Entonces, cuando leemos en Hebreos 4:16, que nos acerquemos con confianza, es romántico, es genial, es maravilloso, pero no debemos de dejar de ver a quién nos estamos acercando, ¿verdad? Entonces, Hebreos nos pinta una imagen de un trono de gracia, un lugar de un rey maravilloso. Nos habla de un trono del que proviene, ¿qué? La misericordia y la ayuda para quien más lo necesita. Yo no sé tú, querido hermano, pero yo necesito de Dios muchísimo. ¿Por qué habríamos de pasar un solo día alejado del Señor? ¿Por qué habríamos de pasar un solo día alejado de ese trono de gracia? No está bien que nos demos esos lujos. No está bien que nos demos ese privilegio. ¿Por qué? Porque es un trono maravilloso. Es un rey sublime, creador soberano, que nos transmite confianza. Y esto me lleva a pensar en las necesidades de mi vida. En cuánto yo necesito cuidar mi vida. ¿Cuánto necesitas hoy cuidar tu vida para acercarte a ese trono de gracia, para no alejarte del maravilloso Creador y Dios que tenemos? Tenemos un sumo sacerdote a su diestra, pero tenemos el Dios sublime y tenemos el Espíritu Santo, y no debemos olvidar la presencia de Dios en nuestras vidas. No debemos olvidar eso, queridos hermanos. Por eso, hoy quería yo hacerte un recordatorio grato de quién es Dios. Hoy quería recordar con estas escrituras, que recordemos juntos lo que tenemos en Cristo. Un Dios lleno de poder y compasión, que nos abre los brazos, que nos invita a que nos acerquemos confiadamente. Su presencia que trae tanto amor a nuestras vidas, pero por favor te animo. No seamos irrespetuosos con Dios. No tratemos a nuestro Señor Jesús con desprecio. No vivamos como enemigos de la cruz de Cristo. Él es un Dios cuya voz ordena y hay obediencia. Es una voz que resuena y hay creación. Es una voz que emana y hay partición de aguas. Es un Dios que está lleno de amor. Y nos está pidiendo que hoy tú y yo nos acerquemos confiadamente. Dios nos hace ese llamado, que nos acerquemos confiadamente. ¿Qué nos enseña Santiago 4:8? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Santiago 4:8, la primera parte es la que estoy leyendo. Entonces, el mismo Dios, que como dice Isaías, esa túnica maravillosa, ese trono sublime, nos está diciendo que nos acerquemos a Él. Y sabes, es muy valioso esta invitación, es muy grata. David, el rey David, también entendió esto cuando escribió, te leo el Salmo 40, el versículo 17. Y a mí, dice David, pobre y necesitado, quiere el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. No te tardes, Dios mío. A eso fue lo que dijo David. Él se sentía pobre y necesitado. Él se sentía así. Por eso cuando vemos aquí en la escritura, querido hermano, leamos nuevamente este versículo 16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar precisamente ¿qué? La gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Queridos hermanos, cuando pensemos en esto, pensemos a ese Dios que nos extiende los brazos, pensemos a ese Dios que envió lo más preciado. Mira si Dios no quiere que nos acerquemos. Mira si Dios anhela que nos acerquemos. Dios envió lo mejor que Él tiene, su Hijo. Y no solamente
a la hora de que nuestro Señor se presenta delante de Dios como ese victorioso, como esa guerra lograda, como esa batalla vencida, y ahora está sentado a la diestra, no solamente eso ha trascendido, sino que también ahora nos ha enviado el Consolador, el Espíritu de la verdad. Entonces, una escritura que también nos va a ayudar mucho, Mateo 7, versículo 7, leamos juntos. Mateo 7, 7, dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, ¿qué? Recibe. El que busca, ¿qué? Encuentra. Y el que llama, ¿qué ocurre? Se le abre, ¿sí? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, escuchemos bien esto, querido hermano. Dime si el trono de la gracia no quebranta el corazón. Dime si el trono de la gracia no alienta nuestras fuerzas tal vez debilitadas hoy. Termino lo que dice aquí la escritura. Dice, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a las que se lo pidan? Entonces, si nosotros que somos malos, si nuestro hijo nos pide un pan, no le vamos a dar una piedra. Si nuestros hijos nos piden pescado, no le vamos a dar una serpiente. Entonces, si nosotros que somos malos actuamos así, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes lo pidan? ¿Qué áreas hoy necesitas que Dios trabaje en tu vida? ¿En qué aspectos necesitas de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios? ¿Qué áreas hoy están no siendo cubiertas por la sangre del Cordero? Recuerda que Dios no está lejos. Recuerda que ese concepto de un Dios lejano no debemos de tenerlo, porque Dios nos dice acérquense confiadamente. Dios está cerca. Es un Dios que todo lo sabe, es verdad, pero es un Dios que está lleno de amor, que está lleno de misericordia. Es un padre que da lo mejor a sus hijos. Tal vez no te da lo que tú le estás pidiendo, pero te está dando lo que estás necesitando. Hoy necesitas paciencia, Dios te la está dando. Tal vez no te gusta, pero Dios te la está dando. Hoy necesitas llenarte de un profundo amor para perdonar a otros. Tal vez no te gusta, te gustaría hacer justicia por tu propia mano, pero Dios te está llevando a que tú aprendas de su amor, que tú aprendas del perdón. Si hoy nosotros tenemos hambre de justicia, seremos satisfechos, pero no de la manera en la que nosotros queremos, sino de la manera en la que Dios obrará. Si necesitas provisión, tal vez tú dirás, yo quiero que esto acontezca en mi vida, yo quiero que esta cantidad de recursos haya en mi cuenta. Pero Dios te está llevando a que sea Él tu mayor regalo, a que sea Él tu mayor riqueza. Definitivamente, Dios nos da lo que necesitamos. Nos ama y Dios anhela bendecirnos, pero nos dice, acerquémonos confiadamente. Y cuando tú te acercas, acortas la distancia. Cuando tú das un paso, acortas la distancia. Piensa, hermano, piensa, hermana, amigo que nos escuchas. ¿Qué son los pasos a seguir cuando hay que buscar una reconciliación? Cuando hay que buscar estar cercano a ese corazón lastimado. Pues mira, a quien nosotros hemos ofendido es a Dios. Contra quien nosotros hemos actuado ha sido contra Dios, al pisotear la sangre del Cordero, al despreciar lo que nos enseña su palabra. Pero aún así Dios nos dice, acércate, acorta la distancia. Dios no nos trata como aquella persona que cuando le hemos hecho algo nos está mirando feo y de entrada esa mirada fea no permite que nos acerquemos. Mucho menos nos vamos a acercar ante alguien que nos está gritando o ante alguien que está con el puño cerrado o tal vez que trae incluso un objeto punzocortante en su mano.
no nos vamos a acercar. Pero cuando vemos esta escritura, que nos acerquemos confiadamente, yo me imagino a un Dios con sus brazos abiertos invitándonos a su presencia. Yo me imagino a un Dios lleno de misericordia invitándonos por medio de su Hijo, diciéndonos, mira, te di lo más preciado, ¿qué más quieres de mí? Para poder acercarnos a Dios necesitamos reconocer cuáles son los obstáculos que hay entre Él y yo. Y no son obstáculos que Dios haya puesto, son obstáculos que yo pongo. ¿Qué te está impidiendo hoy acercarte más a Dios? Piénsalo. ¿Qué te está impidiendo? Dios no te lo está impidiendo, eres tú. ¿Cuál es ese obstáculo? ¿Lo puedes ver? ¿Puedes reconocer ese obstáculo? ¿Puedes ponerle nombre a ese obstáculo? Pereza, tal vez, mentira, impureza. ¿Qué obstáculo es lo que impide que te acerques confiadamente a Dios? Lo que sea. Dios quiere que te acerques. Dios quiere que te acerques. Entonces, al acercarnos, al hacer caso de esta invitación, debemos de entender que Dios no está lejos, que Dios no está distante. Dios quiere que nos acerquemos confiadamente. ¿Qué es la confianza? Es algo maravilloso, ¿no? En un matrimonio donde hay confianza es increíble. En una relación donde hay confianza es padrísimo. Lo mismo ocurre con Dios. Debe de haber confianza. Ya para concluir. Renovémonos, queridos hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón. El trono de la gracia. Gracia sublime. Gracia maravillosa. Un regalo. El que Dios haya enviado a su Hijo. Un sumo sacerdote que no es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Renovemos nuestras mentes. Acerquémonos confiadamente, como dice el versículo 16. Pidámosle a Dios por cualquier necesidad que tengamos. ¿Por qué? Porque en Él hallamos gracia, como dice el versículo 16, que nos ayuda en el momento en el que más lo necesitamos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué estás hoy necesitando? ¿Qué es lo que hoy profundamente tu corazón necesita? Y te vas a dar cuenta que tal vez lo que necesitas es, en primer lugar, acercarte confiadamente al trono de la gracia. Pide y busca. Llama a la puerta para que se te abra. Vayamos al trono de la gracia, queridos hermanos. Recibamos la ayuda que tanto necesita nuestra vida. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por la atención que han prestado a este tiempo. Que Dios se lleve todo el honor y toda la gloria. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de corresponder a su misericordia, debemos de corresponder a lo que Él ha hecho por nosotros. Porque en Dios encontramos gracia, necesitamos rendirnos, necesitamos ir a su presencia. Que el honor y la gloria sean siempre dados a Dios, que Amén. Él se lleve todo de nosotros. Amén, hermanos. Muchas gracias por la atención prestada y que Dios se glorifique con nuestras vidas. Amén. Amén, Roberto. Hola hermanos, buenos días. Estoy aquí en el Parque de la Amistad, como pueden ver, y vine aquí para compartirles de la Santa Cena. Quiero empezar primeramente a decirles que he estado leyendo el libro de Deuteronomio y hay una escritura que me atrapó. Quería avanzar en mi lectura y no me permitía, me regresaba esa escritura. La leía en una versión, luego bajaba en otra versión y como 4 intentos volvía a regresarme a esa escritura, ¿no? Entonces me puse a pensar que Dios quería que yo comprendiera esa escritura. La versión que más me gustó y que más me impactó en mi corazón fue la versión Reina Valera. La escritura dice así, es Deuteronomio 18:13. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Esa escritura la estaba repitiendo y repitiendo en mi mente y me mantenía
como congelado, sino que yo sabía que Dios quería que pusiera atención a esa escritura. Vamos a... Ese fue un tip que me dio Alonso Cuarón. Bueno, hermanos, les comentaba de esta escritura y estaba viendo que esa escritura fue dada a la segunda generación de los israelitas. La primera generación había fracasado, no fue obediente a Dios, fue necia, buscó otros dioses y Dios tenía grandes expectativas para su pueblo, pero fracasó. Entonces Moisés, antes de que esta segunda generación entrara a la tierra prometida, les leyó la palabra de Dios a esta segunda generación. Y habla mucho de la obediencia. Los primeros 15 capítulos habla mucho de obedecer, ¿verdad? Y yo lo que pensé es que Dios quería y quiere actualmente que tengamos altas expectativas, ¿sí? Si la primera generación hubieran tenido altas expectativas espirituales, ellos hubieran entrado a la tierra prometida, pero no fue así. Decidieron tener bajas expectativas espirituales y fracasaron. Y yo entendí que eso es lo que Dios quería para mí. Me decía: Javier, necesitas ser perfecto. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: necesitas ser intachable. Y eso es lo que yo dije: ok, Dios quiere llevarme a otro nivel espiritual. Al tener altas expectativas, me pongo a pensar, es como que nosotros miramos hacia arriba para alcanzar las expectativas de Dios, y al mirar hacia arriba podemos identificar los pecados que están sobre nuestra vida, ¿verdad? Si identificamos esos pecados, podemos, por medio de Jesucristo, pues trabajar para que sean removidos de nuestra vida y Dios nos pueda perdonar por esos pecados y poder seguir creciendo espiritualmente. Pero si nosotros tenemos expectativas bajas, nunca nos vamos a dar cuenta de los pecados que están sobre nuestra vida. Y vamos a continuar igual y vamos a perder las promesas que Dios tiene para nuestra vida, ¿verdad? Pasó, bueno, lo que va a pasar es otro avión, vamos a esperar. Pasaron 1400 años para que Jesucristo pudiera venir aquí a la tierra. Y en esa lectura de Deuteronomio, Moisés les da esta promesa a la segunda generación de israelitas. Está ahí mismo en Deuteronomio 18:15 y dice así: Moisés siguió diciendo: el Señor, su Dios, les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo, pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron: no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Entonces el Señor me dijo: lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú de entre los hermanos israelitas, pondré mis palabras en su boca, y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordené. Y leyendo un poco de la historia del libro, me decía que 1400 años pasó para que esta profecía se hiciera realidad, ¿no? Yo a los 21 años pude conocer de Jesucristo, conocerlo profundamente y hacer un cambio en mi vida. Ahorita tengo 23 años de discípulo, ya tengo más de discípulo. Y estoy agradecido que esta promesa haya llegado a mi vida y que yo tenga la oportunidad de conocer a Jesús y por medio de él ser perdonado, por medio de él tener un propósito, por medio de él tener una familia espiritual. Gracias a él tengo una familia, una esposa, hijos. Gracias a él cuento con, soy bendecido con la gracia de Dios y lo más importante, soy salvo. Y ese es un tiempo para recordar el sacrificio de Jesús
que murió por nuestros pecados y somos perdonados, y que nos da la oportunidad para tener una vida espiritual de acuerdo a las expectativas de Dios. Yo quiero animar a los hermanos a que miren hacia arriba y vean las cosas que Dios les pide, ¿sí? Que no se conforme con las expectativas del mundo, sino que nos busquemos las expectativas de Dios para poder vivir y ser merecedores de esa promesa que es la vida eterna. Vamos a orar por la Santa Cena. Dios, muchísimas gracias por este tiempo que nos das a toda la iglesia de estar reunidos. Te pedimos por favor que podamos valorar y recordar la muerte de Jesús en nuestras vidas. Te pedimos perdón por nuestros pecados y danos la fuerza, la voluntad y ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a cambiar nuestras vidas y estar agradecidos por la muerte de Jesús y el perdón de nuestros pecados, Dios. Te oro y te pido esto en nombre de ti, Jesús. Amén. Hasta luego. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que haces en mí. Hola, buenos días. Yo soy Darlene Ontiveros de la Iglesia de Cristo en Tijuana. El día de ayer, 19 de septiembre, felizmente y orgullosamente les anuncio que me he bautizado. Es una decisión bien especial y bien importante en mi vida. Realmente estoy muy feliz de poder tener
a esta edad de 16 años un camino por Dios y de estar firme en Él, de tener quien me acompañe durante toda mi vida. Realmente es algo muy especial, importante, y quiero agradecer a todas las personas que estuvieron ahí en mis estudios, a las personas que me mandaban mensaje para saber cómo estaba en el camino, a las personas que me dieron ánimos, que me preguntaban cómo iba y se preocupaban por mí. Y realmente es un honor y un gran privilegio ser parte de esta gran familia bien bonita, que sé que va a estar ahí cuando yo lo necesite y va a estar a mi lado. Y más que nada saber que ahora sí voy a empezar una nueva vida y ahora con Dios, saber que puedo acercar a más personas a la iglesia y tener este corazón que Dios ha saciado completamente, realmente es muy especial y muy lindo. Y pues nada, quiero darles este testimonio para recordarles que realmente el amor de Dios es inexplicable y súper bonito, y es algo que no siquiera puedes describir, y estoy muy orgullosa de tenerlo en mi vida. Gracias. Hola, buenas tardes queridos hermanos, somos la familia Murillo. Nos da mucho gusto poderlos saludar por este medio, para invitarles el próximo miércoles a nuestro devocional a las 7:30, el próximo domingo conectarnos para nuestro servicio a las 11 de la mañana y estar dispuestos a escuchar un gran mensaje de la palabra de Dios. Dios nos los bendiga mucho, les mandamos un fuerte abrazo virtual, por supuesto, y ojalá ya nos podamos ver pronto.